La lluvia caía con furia sobre las calles de terracería, golpeando con violencia los techos de lámina y formando riachuelos de lodo que se deslizaban entre las piedras. El viento helado se colaba por cada rendija, silbando un lamento entre las casas humildes. Era una noche fría, de esas que se sienten en los huesos, de esas que no perdonan a los viejos. Bajo el débil resplandor de un farol, un hombre de cabellos blancos y espalda encorvada cargaba un costal de cemento. Sus manos temblaban, su respiración era pesada. Cada paso era una tortura, pero no podía detenerse. No ahora, no cuando Rafael lo necesitaba. El anciano se detuvo por un momento, apoyando una mano en su rodilla para recuperar el aliento. Don Esteban, 72 años, albañil, de toda la vida, un hombre que jamás se rindió, un hombre que lo dio todo por su único nieto. «Vamos, Esteban, es el último», le dijo el capataz sin mirarlo a los ojos. «El último». Eso se decía todos los días. Que este sería el último trabajo pesado, la última jornada bajo la lluvia, el último esfuerzo antes de descansar. Pero el descanso nunca llegaba, lo hacía por Rafael. Su muchacho estaba en Estados Unidos estudiando para ser ingeniero, el primer universitario de la familia, la promesa de un futuro mejor. Y si él tenía que partirse el lomo para que su nieto cumpliera ese sueño, lo haría. Se enderezó con dificultad y con un gruñido ahogado cargó el último saco. Sus piernas flaquearon, la lluvia seguía cayendo. Su vista se nubló por un segundo, pero siguió adelante. El peso de aquel costal no era nada comparado con el peso del sacrificio. Cuando terminó, recogió su chamarra vieja, empapada hasta los huesos, y se despidió con un gesto del capataz. Nadie le dio las gracias, nadie lo ayudó, nadie se preocupaba por un viejo albañil que ya debería estar descansando. Caminó con pasos lentos hasta su casa. Casa era un decir, una pequeña construcción de madera y lámina, con un solo cuarto y una estufa vieja en la esquina, lo único que quedaba de lo que un día fue su hogar. Se quitó las botas en la entrada, sacudió el agua de su chamarra y encendió una vela. La luz titilante iluminó las paredes despintadas y la mesa coja. Sobre ella, un sobre amarillento. Su pensión. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Contó los billetes lentamente. No era suficiente. Nunca era suficiente. Suspiró, sacó un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. Mi querido Rafael, espero que estés bien. Ojalá puedas escribirme pronto. Aquí todo sigue igual. Bueno, un poco más caro todo, pero nada que no pueda sobrellevar. ¿Cómo están las clases? Me dijeron que hace frío allá en Nueva York. Abrígate bien, hijo. No te enfermes. Aquí te extraño mucho. Que Dios te bendiga. Firmó la carta con su nombre, con su corazón, con la esperanza de recibir, aunque fuera una respuesta, pero esa respuesta nunca llegaría. A miles de kilómetros de ahí, en un café elegante de Manhattan, Rafael reía con sus compañeros de universidad. Vestía un traje bien planchado, un reloj caro relucía en su muñeca. Su sonrisa era amplia, segura, pero en su mirada había algo más, algo que nadie veía. Rafael, nunca hablas de tu familia. ¿No extrañas México?, preguntó uno de sus amigos. Un silencio incómodo. Por un segundo, una imagen cruzó su mente. Un viejo con el rostro surcado por el tiempo, con Jim, las manos ásperas, con la mirada llena de amor. Don Esteban. Pero la imagen se desvaneció en un instante.
Rafael bebió un sorbo de café y sonrió con indiferencia. No hay mucho que contar. Mi vida empezó aquí, y con esa frase enterró su pasado un poco más. En México, don Esteban dobló con cuidado la carta y la metió en un sobre. Caminó hasta la oficina de correos bajo la llovizna persistente. Su chamarra apenas le protegía del frío. Entregó la carta con una sonrisa cansada. «Que llegue pronto, por favor». La empleada asintió sin siquiera mirarlo y dejó el sobre en una pila, junto a otros tantos. Esa carta nunca cruzaría la frontera. Esa carta, su única conexión con su nieto, sería arrojada al cesto de basura antes de llegar a su destino. Y don Esteban nunca lo sabría. Esa noche, el viejo albañil se acostó en su camastro, con el estómago vacío, pero el corazón lleno de esperanza, creyendo que Rafael pensaba en él tanto como él pensaba en su nieto, sin saber que en otro país su nombre ya no era mencionado, y sin imaginar que, muy pronto, el destino le haría pagar el precio de un sueño que no era suyo. Los años pasaron como un susurro cruel, llevándose consigo recuerdos, promesas y sobre todo el tiempo que nunca regresa. Rafael ya no pensaba en México. No le convenía. Su vida en Estados Unidos era perfecta. Tenía un título universitario casi en sus manos, un futuro brillante y amigos que nunca le preguntaban sobre su pasado. No quería recordar. No quería pensar en calles de tierra, en el aroma del cemento recién mezclado, en aquellas noches donde su abuelo llegaba cansado, pero con una sonrisa en el rostro. No quería recordar que había dejado atrás al único hombre que lo amó sin condiciones, pero el destino, siempre impredecible, le tenía preparada una llamada de atención. Su visa está a punto de expirar. Debe viajar a México para renovarla. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. México. Habían pasado casi 6 años desde la última vez que puso un pie en su tierra natal. 6 años en los que jamás llamó a su abuelo. 6 años en los que su vida se transformó en algo completamente diferente, pero ahora no tenía opción. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, Rafael sintió una sensación extraña en el pecho. Era como si su pasado lo estuviera esperando en la sala de llegadas. Rentó un coche y condujo hacia su pueblo, por la misma carretera que un día recorrió con lágrimas en los ojos, prometiéndose nunca volver. Las calles polvorientas, las casas de adobe, los vendedores ambulantes en las esquinas, todo seguía igual. Pero dentro de Rafael, todo era diferente. A medida que se acercaba a la que alguna vez fue su casa, su respiración se hizo más pesada. Su abuelo debía estar ahí, seguramente más viejo, más cansado, pero aún esperando por él, aún con la misma sonrisa que recordaba. Pero lo que encontró lo dejó sin aire. No había casa, el terreno estaba vacío, cubierto de maleza. Las paredes, el techo, los recuerdos, todo había desaparecido. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser. Salió del coche apresurado y se acercó a la casa vecina. Tocó la puerta con desesperación. «Señora, señora, ¿dónde está mi abuelo? ¿Dónde está don Esteban?» La mujer lo miró con sorpresa, como si hubiera visto a un fantasma. «¿Tú eres Rafael?» Él asintió con la cabeza, sintiendo el pecho arder. «Tu abuelo vendió la casa hace años. La gente dice que fue para mandarte dinero. El mundo se le vino encima». Rafael se tambaleó.
Sus manos temblaban. No, no puede ser. Al principio vivía con un amigo, pero después... La mujer bajó la mirada como si le pesara decir la verdad. ¿Después qué? Dígame. Se fue a trabajar en las obras, a cargar cemento. Ya estaba muy viejo, ya no podía. El corazón de Rafael se rompió en 1000 pedazos. Su abuelo seguía trabajando como albañil, a pesar de su edad, a pesar del cansancio, a pesar de que él había prometido que le daría una mejor vida. ¿Dónde está ahora?, preguntó con la voz entrecortada. La mujer señaló con la cabeza hacia el centro del pueblo. Dicen que lo vieron en una construcción allá por la avenida principal. Rafael sintió náuseas. El aire se volvió pesado. La vista se le nubló. Había pasado los últimos años creyendo que su abuelo estaba en casa, descansando, disfrutando de la vida. Pero la realidad era otra. Don Esteban estaba en algún lugar, con el cuerpo roto por el trabajo, sobreviviendo en la miseria, mientras él disfrutaba de lujos en otro país. Se subió al coche y condujo como un loco. Cada segundo que pasaba era una punzada en el pecho. Cada imagen en su cabeza era un golpe en el alma, hasta que lo vio, hasta que la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí, en medio de una construcción, un anciano doblado por la edad cargaba un cubo de cemento. Su ropa estaba sucia, su piel quemada por el sol, su cabello blanco completamente despeinado. Era don Esteban, era su abuelo. Rafael se quedó sin aire, su mundo perfecto, su mentira construida por años. Se desmoronó en un instante. Había dejado atrás a su abuelo. Ahora lo veía más débil que nunca, más viejo, más solo. Había pasado demasiado tiempo. ¿Y si ya era tarde? El aire pesaba como nunca antes. Rafael estaba de pie, con los ojos clavados en la escena frente a él. Su abuelo estaba ahí, en medio de la obra, con la espalda encorvada, con las manos temblorosas, sosteniendo un balde de cemento. No podía moverse, no podía hablar. Su mundo entero se hizo pedazos en un instante. El hombre que le dio todo, el mismo que sacrificó su vida para que él tuviera un futuro, estaba ahí, trabajando como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Cada golpe de la pala, en la mezcla de cemento, sonaba como un latido roto en el pecho de Rafael. No podía ser su abuelo, pero era don Esteban, y Rafael lo había abandonado. El corazón le latía con fuerza, sus piernas se sentían débiles. Quería correr, quería retroceder el tiempo, quería borrar todo lo que había hecho, pero ya no había vuelta atrás. Con un nudo en la garganta, dio un paso adelante. Abuelo. Su voz apenas salió, temblorosa, rota. Don Esteban no reaccionó de inmediato. Siguió mezclando el cemento, con la vista fija en la masa gris que revolvía con esfuerzo. Rafael tragó saliva, sintiendo el peso de cada segundo sobre sus hombros. Se acercó más. Abuelo, soy yo, Rafael. El viejo detuvo su movimiento. Lentamente levantó la cabeza, su piel curtida por el sol y la edad. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran apenas 2 sombras cansadas. Parpadeó. ¿Rafael? Su voz salió débil, como un eco de lo que alguna vez fue. Rafael sintió que el alma se le rompía en ese instante. El hombre que lo crió con amor, que le enseñó todo lo que sabía, ahora parecía una sombra de sí mismo. Su abuelo parpadeó de nuevo y luego sonrió. Dios mío, sí eres tú. El viejo soltó la pala y trató de acercarse, pero sus piernas fallaron.
Rafael corrió y lo sostuvo antes de que cayera. Sintió sus huesos frágiles, su cuerpo debilitado. Abuelo, abuelo, ¿qué te pasó? Don Esteban suspiró y apoyó la cabeza en el pecho de su nieto. Nada, hijo. Estoy bien, pero no lo estaba. No estaba bien. Rafael lo miró de cerca. Su piel estaba seca, sus labios partidos, su ropa vieja y rota. Sus manos eran puro hueso y cicatrices. Rafael sintió una punzada en el pecho. Se sintió un maldito. ¿Por qué estás aquí, abuelo? ¿Por qué sigues trabajando? Don Esteban sonrió otra vez, con la ternura de siempre, con la bondad de siempre. Porque el dinero no alcanza, hijo. Pero no te preocupes, yo puedo con esto. Yo puedo con esto. Las palabras le dolieron, más que un puñetazo en el alma. Él no tenía que poder con esto. No tenía que estar aquí, no después de todo lo que hizo por él. Abuelo, perdóname. Rafael se sintió un niño otra vez, un niño que había cometido el peor error de su vida. Las lágrimas le ardían en los ojos. Las palabras no salían. Pero don Esteban solo le acarició la mejilla con la mano temblorosa. No hay nada que perdonar, mi hijo. Lo lograste, ¿verdad? Eres ingeniero. Rafael apretó los dientes. Su título no valía nada en ese momento. Sí, abuelo, lo logré. ¿Pero a qué costo? Don Esteban le dio unas palmaditas en la mano. Valió la pena, hijo. Pero Rafael no estaba seguro. Esa noche, Rafael llevó a su abuelo a un hotel. No iba a permitir que pasara una noche más en la calle. Lo hizo bañar con agua caliente. Leca compró ropa nueva. Le dio comida hasta que el viejo le dijo que ya no podía más, pero el daño estaba hecho. Don Esteban no podía ocultar lo frágil que estaba. Y Rafael no podía ocultar la culpa. Mañana iremos al doctor, abuelo. No quiero que trabajes nunca más. El viejo solo sonrió. No te preocupes tanto, hijo. Los viejos estamos hechos para aguantar, pero Rafael sabía que eso no era verdad. Lo miró quedarse dormido en la cama, con una expresión de paz. Quizás la primera paz que había sentido en años. Y Rafael se quedó ahí, viéndolo, preguntándose cómo había podido ser tan ciego. Pero ya no había tiempo para preguntas. Solo había tiempo para hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Rafael despertó con el sonido de los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. No había dormido. Toda la noche se quedó observando a su abuelo, escuchando su respiración pausada, viendo cómo su pecho subía y bajaba lentamente. No podía creer lo que había hecho. Pasó 6 años viviendo en un mundo de lujos, creyendo que su abuelo estaba bien. Pero no lo estaba, lo había dejado solo, y ahora el tiempo le estaba cobrando la factura. Apenas amaneció, Rafael llevó a don Esteban al hospital más cercano. Tenía que asegurarse de que estaba bien, pero la expresión de la doctora lo puso en alerta de inmediato. Su abuelo está muy débil, está desnutrido, anémico, y su cuerpo ha sufrido demasiado por los años de trabajo pesado. Rafael sintió un nudo en la garganta. Pero se va a recuperar, ¿verdad? La doctora suspiró. Podemos estabilizarlo, pero lo que más necesita es descanso. Su cuerpo ya no puede soportar este tipo de esfuerzo. Rafael miró a su abuelo. El viejo solo sonreía, como si todo esto no fuera tan grave. No se preocupe, doctora. Solo estoy un poco cansado. Un par de días y ya estaré como nuevo. Rafael apretó los dientes. Abuelo, basta. Don Esteban parpadeó. ¿Basta con qué, hijo?
Rafael sintió que todo dentro de él se rompía. Se agachó y tomó las manos de su abuelo entre las suyas. Basta de fingir que todo está bien. Basta de decir que puedes con esto. Basta de actuar como si no hubieras sufrido. El silencio se hizo en la habitación. Por primera vez, don Esteban no sonrió. Hijo, yo solo quería que tuvieras una vida mejor. Rafael sintió las lágrimas arder en sus ojos. ¿Pero a costa de qué, abuelo? El viejo bajó la mirada. No quería ser una carga para ti. Rafael sintió que el pecho le ardía. Tú nunca fuiste una carga para mí. Tú fuiste mi única familia. Su voz temblaba, sus manos también. Don Esteban lo miró con ternura. Entonces dime, hijo, si yo fui tan importante para ti, ¿por qué nunca volviste? El golpe fue directo al alma. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba sobre él. No tenía una respuesta, porque la verdad era simple y dolorosa. Había huido, había dejado a su abuelo en el pasado, porque le dolía demasiado recordarlo, porque había querido borrar de su vida la pobreza, el sacrificio, y con ello también borró a la persona que más lo amaba. Y ahora lo veía ahí, acostado en una cama de hospital, débil, con la piel más pálida que nunca. El tiempo no perdonaba, y Rafael se había dado cuenta demasiado tarde. Las horas pasaron lentas. Rafael se quedó al lado de su abuelo todo el tiempo, sosteniendo su mano, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Por la noche, don Esteban habló de nuevo. Estoy orgulloso de ti, Rafael. Rafael bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. No merezco que me digas eso. El viejo le acarició el rostro con la mano temblorosa. Siempre lo mereciste. Desde que eras niño, yo supe que serías alguien grande. Y lo lograste. Rafael quería gritar. Quería decirle que su título, su trabajo, su éxito no valían nada si él no estaba bien, pero solo pudo tomar su mano y aferrarse a ella. Voy a cuidar de ti, abuelo. Te lo prometo. Don Esteban le sonrió con ternura. Siempre fuiste un buen niño, Rafael. Nunca me fallaste. Pero Rafael sabía la verdad. Él sí le falló. Y aunque ahora quería remediarlo, el tiempo ya había hecho su trabajo. El precio que su abuelo pagó fue demasiado alto. Los meses pasaron, pero la culpa seguía siendo una sombra que Rafael no podía ignorar. Todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, ya no significaba nada, porque mientras él crecía, su abuelo se consumía en el olvido. Mientras él celebraba, don Esteban sufría en silencio. Mientras él disfrutaba de lujos innecesarios, su abuelo trabajaba hasta el último aliento. Y ahora ya no estaba. Don Esteban se había ido. No de la manera trágica que Rafael temía. No en una cama de hospital con máquinas pitando. Se había ido en paz, en una mañana tranquila, con una sonrisa serena en el rostro, como si supiera que finalmente su misión estaba cumplida, como si estuviera listo para descansar. El entierro fue modesto. No había multitudes, no había flores costosas, ni discursos grandilocuentes. Solo unos pocos vecinos, algunas lágrimas y el viento moviendo las hojas secas en el panteón del pueblo. Rafael estaba ahí, de pie, con la mirada perdida, en la tumba recién cubierta de tierra. Se quedó en silencio mucho tiempo después de que todos se fueron. No podía moverse, porque en ese pedazo de tierra no solo estaba su abuelo, también estaba su infancia, su historia.
el único hogar que había conocido. Esa noche, Rafael no regresó a Estados Unidos. No podía. En cambio, se quedó en el pueblo. Caminó por las calles de tierra, por los rincones donde solía jugar cuando niño, por la plaza donde su abuelo lo llevaba a comprar dulces cada domingo. Todo tenía la misma forma, pero nada era igual, y por primera vez en mucho tiempo supo exactamente qué tenía que hacer. Pasaron semanas, luego meses. Rafael vendió su auto, su ropa cara, su reloj de diseñador. Nada de eso tenía valor ya. Con el dinero compró un terreno en el pueblo, no para construir una casa para él, sino para construir algo que de verdad importara, un refugio para ancianos abandonados, para que nadie más tuviera que sufrir lo que su abuelo sufrió, para que ningún viejo tuviera que morir solo, cargando cemento con manos temblorosas, esperando una carta que nunca llegaría, para que la historia de Don Esteban no se repitiera nunca más. El primer día de construcción, Rafael se puso un casco y tomó una pala con sus propias manos. No iba a ser un ingeniero detrás de un escritorio, iba a ser un hombre de acción, un hombre digno del sacrificio de su abuelo. Y mientras levantaba la primera pared de aquel lugar, sintió algo en el aire. Era el aroma del cemento fresco, el sonido de las herramientas chocando contra el concreto, el mismo mundo en el que su abuelo vivió toda su vida. Pero esta vez, este mundo no se levantaría con sufrimiento, se levantaría con amor. Y cuando el primer anciano cruzó las puertas del refugio, con los ojos llenos de esperanza, con el alma cansada pero aún viva, Rafael miró al cielo y sonrió con lágrimas en los ojos. Ahora sí, abuelo, valió la pena. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.